Hola a todos, en este video quiero mostrarles cómo organizo yo mi mesa de trabajo de una manera pues sencilla, ordenada, limpia y biosegura para no perjudicar pues el resultado final del tatuaje y también que durante la sesión la mesa permanezca ordenada. Lo primero que siempre hago antes de empezar es limpiarme bien las manos pues con jabón o gel antibacterial. Me las limpio bien y ahora sí puedo proceder a organizar la mesa. Lo segundo que hago es limpiar la superficie donde voy a colocar mis implementos, ya sea que esté tatuando pues en mi estudio, o si estoy en una casa, haciendo un domicilio o en otro estudio. Siempre limpio la superficie en la que voy a colocar pues las cosas y pueden utilizar algún desinfectante, pero en mi caso utilizo Benzaldina. Luego lo que hago es colocar el papel film sobre la mesa de trabajo, ya que tienen que cubrir todo cada implemento con este papel. Posterior a esto, sobre el film coloco otro papel que se llama campo estéril, y la función que tiene el campo estéril es absorber los fluidos, la tinta. Si se nos llega a regar algún líquido sobre la mesa, como que lo absorbe y evita que se nos riegue y nos empiece a manchar todo. Como pueden ver, lo que hago es fijar bien el campo estéril a la mesa y le coloco cinta en todos los lados, en todos los bordes, para que quede bien tensionado y no se hagan superficies que puedan alterar pues cuando coloque los caps. Tiene que quedar todo muy plano para que no se nos rieguen. Ahora sí, una vez tenga lista la superficie, entonces empiezo a organizar pues todo lo que son los tarros y los coloco en la parte de atrás de la mesa. Todo lo que son pues el agua, la espuma, la vitamina, el mixer, todo lo que sea como más alto, y pues los tarros, y los envuelvo con el papel de cocina y los pongo en la parte de atrás. Si ya que en la parte de adelante coloco lo que son las cosas pequeñas, como la máquina, la cuchilla, el palillo, los caps, y así en este orden va a ser más fácil trabajar a medida que va haciendo el tatuaje. Lo que hago es cubrir cada tarro con el papel y les dejo la boquilla pues como cortada para poder sacar por ahí el líquido. Por ejemplo, el boxeador solamente lo cubro hasta la mitad. La espuma también la cubro toda y le hago un corte en la punta para poder sacar la espuma, y así en todos los tarros. Lo que es la tinta, ustedes pueden cubrirla y colocarla en la mesa. Hay gente que dice que no es bueno colocarla en la mesa, pero se la pueden cubrir. Lo más importante es que cuando la vayan a abrir, siempre tienen que abrir la boquilla con un papel y limpiarla muy bien para no hacer contaminación cruzada. Una vez tenga lista toda la parte de atrás de lo que son los tarros, entonces empiezo a organizar la parte de adelante, como les decía. Ahí es donde yo coloco la máquina, la cuchilla, los caps, todas las cosas pequeñas. Por ejemplo, las servilletas con las que limpio el tatuaje, corto pues un rectángulo pequeño y las hago como un grupito de servilletas y las pongo ahí en la parte de adelante, y luego cubro la máquina. Para cubrir la máquina siempre trato de aislarla muy bien para que no le vaya a entrar tinta y no la vaya a contaminar. Entonces en la máquina pongo cinta adhesiva como en la punta y luego lo envuelvo con una toallita de papel para generar como más agarre en esta parte de la máquina. Y luego encima del papel, entonces ahí sí lo envuelvo con una cinta Cure Grip, de las que vienen así pues camufladas o negras, para ya pues tener ahí el agarre completo. Y ya la parte de la batería si la cubro otra vez con papel de cocina. Algo que suelo usar siempre en mis tatuajes son estas almohadillas que les estoy mostrando acá, que son almohadillas de clorexidina para desinfectar la zona pues que voy a tatuar. Si es digamos un antebrazo, entonces es como un pañito con clorexidina. Entonces con eso desinfecto la zona antes de empezar a tatuar. Pongo entonces ahí los cabos, pongo el palillo en la parte de adelante. El stencil ustedes pueden escoger si colocarlo en la mesa o simplemente cuando vayan a colocar la plantilla pues lo sacan, lo usan, lo vuelven y lo guardan. Traten de no dejar en la mesa cosas que no van a estar usando durante la sesión para que no les estorben. Cuando usen algo que ya no lo van a volver a usar, entonces lo guardan para mantener la mesa pues despejada. Ya finalmente, como pueden ver, lo último que coloco en la mesa son las agujas, y así completo pues toda mi organización, bien distribuido y bien ordenado.
Y también siempre tengo una mesa auxiliar donde puedo colocar cosas que no van en la mesa, como lo es la Lorien o el rollo pues de papel completo, el iPad. Las cosas que no van como en la mesa las pongo entonces en una mesa auxiliar